la definición de eutanasia que me gusta más, hay muchas, oficiales, no oficiales, es la del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que es aquella acción u omisión que por ella misma o en la intención, o sea, la intención también puede dar eutanasia, provoca la muerte de un paciente para evitarle sufrimientos. Acción u omisión que por ella misma o en la intención provoca la muerte de un paciente para evitarle sufrimientos. Es algo que, a mi juicio y a juicio de muchos, y afortunadamente también de la Asociación Médica Mundial, tanto la católica como la secular, es algo que no es propio de la medicina. La eutanasia es una corrupción de la medicina. Yo no creo que el fundador de esta casa usase una palabra más suave que corrupción de la medicina. Bien, la eutanasia, igual que tantas otras desgracias, la guerra, el aborto provocado, digamos que va en un paquete que es la cultura de la muerte. Y los que defendemos o intentamos defender la vida, desde el inicio hasta su final natural, pues nos situamos en otro paquete, que es el paquete de la cultura de la vida. La cultura de la vida, el ser humano es importante, los niños son importantes, el ser humano en el seno materno no se puede destruir. Bien, la transmisión de la vida no puede ser artificial. Los médicos podemos ayudar a transmitir la vida, podemos resolver enfermedades, pero no podemos sustituir a los padres con la reproducción artificial, que además genera embriones sobrantes que luego se desechan. La cultura de la vida es un paquete y la cultura de la muerte es otra. Eso está muy claro y San Juan Pablo II lo decía muchas veces. Y yo me lo he encontrado en radios, en televisiones, vas a hablar sobre algún tema de la vida y resulta que siempre los que son favorables a la eutanasia también lo son al aborto provocado, también lo son a la reproducción artificial, también lo son también. Por tanto, estas dos culturas, la de la vida y la de la muerte, las tenemos que tener presentes porque estarán entrelazadas en nuestra vida, en nuestras sociedades. ¿Qué puede hacer una persona normal? Normal somos la mayoría, pero ¿qué puede hacer una persona normal para, en momentos de que un familiar se está muriendo o tiene dudas? Aparte de pensar, pues al final tendrá que acudir a un médico de confianza, que podrá a su vez consultar con otros compañeros. Los médicos quizás somos los profesionales que más consultamos a otros compañeros, bien sea en sesiones clínicas, bien sea consultamos mucho, de manera que la gente se tiene que buscar un médico de confianza que le dé algunas directrices, que le ayude a distinguir pues si lo que le van a hacer a una persona, porque es una sedación muy profunda, si esta sedación está indicada, porque la persona pues realmente tiene dolor, tiene ahogo, tiene hipo, o no, o simplemente es una sedación para que se vaya al otro barrio, ¿no? Este médico de confianza podrá ayudarle, podrá orientar. Desde el punto de vista jurídico, una solución que muchos juristas piensan que es útil es buscarse un tutor, ¿no? para tomar algunas decisiones en el final de la vida. Bien, la medicina lucha contra el encarnizamiento terapéutico, de manera que ¿qué sería un ejemplo de encarnizamiento terapéutico? Pues una persona que está en estadio terminal, pues tiene un soplo cardíaco y que pensásemos, bueno, pues vamos a recambiarle una válvula. Pues no, eso sería un encarnizamiento, porque no va a llevar a nada, no le va a ayudar. A lo mejor está en estado terminal y no es encarnizamiento terapéutico quitarle una catarata negra, ¿no? Porque va a terminar sus días viendo en un procedimiento que no es muy cruento. De manera que
bien lo que es encarnizamiento, lo que no, nos lo va a orientar un médico. También la persona puede opinar, pero lo normal es que vayamos al médico para que sea él que nos dé su opinión profesional, no para pedirle hágame esto, hágame el otro. De manera que es básico al final. Somos miles los médicos. Uno se puede buscar un médico de confianza para asesorarse en temas de final de vida, para ver cómo se puede ayudar a la abuela en sus últimos momentos, etcétera. Bien, yo quería decir, pues que me he encontrado con personas muy buenas que al final de la vida pues son viudas, están enfermas, se han roto el fémur, pues quieren irse. Que tampoco pasa nada por pedirle a Dios la eterna jubilación. Uno puede pedirlo, sí, se puede pedir a Dios. Lo que no puedes es matarte, te tienes que cuidar, nunca despreciar la vida, aunque seas muy mayor y no, despreciar la vida no, pero haciendo el bien, cuidándote, puedes pedir la eterna jubilación y llegará, porque llega, bien sea por el coronavirus o por otra patología. Recuerdo una paciente que se pedía irse a Dios y se la llevó el coronavirus. Digamos que Dios delega en la enfermedad y en la vejez el paso de este mundo al otro. Una cosa que me gustaría decir antes de que se agote el tiempo y que me siento llamado a decir es que la enfermedad y la muerte no estaban previstas en el plan inicial de Dios. Estamos viviendo un plan B de la creación y de la redención, un plan B. De manera que mi propia profesión no existiría si las cosas hubieran ido desde el principio de otra manera, ¿no? Pero debido a la caída de nuestros primeros padres, pues tenemos muerte y tenemos enfermedad. Pero no era el pensamiento inicial de Dios, de manera que a veces pensamos si Dios quiere, que quiere la enfermedad, quiere la muerte. No, eso es una cosa que ha salido como un efecto secundario, pero no es algo que quisiera al principio. Él lo permite para atenuarnos, para que también tengamos mérito, ganemos. El mérito es importante, pero no era el plan de Dios, ¿no? Y otra cosa que quería decir es, lo digo a los profesionales sanitarios, ¿no? A veces es bueno intentar evitar una cosa que ya algunos médicos están haciendo, que es el suicidio espiritual. Es decir, bueno, yo no sé si Dios existe o no existe, pero voy a hacer lo que me dé la gana. Y si un enfermo creo que sufre, pues se va a ir al otro barrio. Y si, bueno, es un suicidio espiritual y hay que intentar combatirlo también, porque la gente se puede suicidar físicamente, pero el suicidio espiritual es tan o más peligroso, ¿no? Deciros también que sí, se ha legalizado la eutanasia en España, pero por desgracia ya se venía produciendo como un abuso de la sedación terminal, un abuso, y se hacía. La policía no entra en los hospitales, en las clínicas, no entra, no investigan, no hay nada, por tanto allí son sitios donde hay que estar un poco pendiente y ya digo, pues el médico de confianza tiene que estar ahí y dar la sensación de control social, porque el control social no va a venir de las leyes ni de los Mossos, ni porque no investigan. Bien, eso es mi experiencia y luego las preguntas, que espero que, al menos en mi caso, no me hagáis preguntas personales. En privado podéis, pero que sean preguntas que puedan ser de interés general. Gracias, Patricia. No, que muchísimas gracias, doctor Simón, que se ha ceñido al tiempo perfectamente. Y yo quiero hacer un inciso ahora porque creo que es el mejor momento en el que vale la pena avisar que la semana que viene, ya que nos ha hablado y es especialista en cuestiones bioéticas, la vida desde el principio hasta el final,
Hay unas jornadas interesantes, muy interesantes en el Palau Macaya el día 22 de noviembre, por si alguien quiere continuar profundizando sobre esto, que organiza la Asociación Catalana de Estudis Bioètics, que me parece que hay un representante aquí, que he visto, el doctor José María Guardiola, por lo menos, José María Guardiola, a lo mejor hay alguna otra persona. Si alguien tiene interés, se les puede enviar el programa y el formulario de inscripción. Es una tarde en la que se reúnen, hay 3 mesas redondas y se habla de todos estos temas, incluido el final de la vida. Y pasamos ya al segundo ponente, que es la doctora Natalia de Iriarte. Natalia Iriarte es médico internista dedicada al control de síntomas y cuidados paliativos desde hace 13 años. Finalizó su residencia en medicina interna en el Hospital Vallebrón, trabajó y se formó en cuidados paliativos durante 6 años en el mismo centro y posteriormente fue adjunta en planta de oncología médica durante 3 años. Está especialmente interesada en el control de síntomas y abordaje holístico del paciente oncológico. Y actualmente es directora médica de la Clínica Cuidas de la UIC, la Universidad Internacional de Cataluña, que está en Sant Cugat del Vallès. Hoy nos va a hablar de todo su campo en el tema de cuidados paliativos. Adelante. Gracias, Patricia. Si os parece bien, yo me voy a levantar porque me voy a sentir más cómoda moviéndome un poquito por aquí, y también creo que estará bien porque podré explicaros un poco mejor las diapositivas que he traído. Bueno, de entrada yo quiero agradeceros porque creo que es fundamental. Hoy estoy contenta de tener aquí a tanta gente porque creo que realmente el concepto de lo que son los cuidados paliativos se puede cambiar. Y a veces cuesta mucho, ¿no? Porque los primeros que no nos dejamos comer el coco con esto somos los médicos, que seguimos con la idea que los cuidados paliativos son para el que está fatal, para el que se va a morir, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que llegamos tarde muchas veces. Entonces estoy contenta hoy porque con esta audiencia tan grande, seguro, espero que salgáis de aquí habiendo cambiado un poquito el chip y viendo el beneficio que tiene todo esto que hablaremos ahora. Bueno, entonces, como hemos dicho, ¿no? Los cuidados paliativos son un derecho para todos. Y esto que parece muy lógico, aquí en Barcelona, por ejemplo, en Cataluña en general, se ve claro, pero hay sitios de España que hoy en día todavía no tienen buen sistema de cuidados paliativos, ¿no? Y eso implica muchas diferencias entre comunidades incluso. Entonces, bueno, empezaré hablando. Madame Cicely Saunders ha sido como la reina de los cuidados paliativos. Ella ha sido enfermera, trabajadora social, después fue médico, ha sido de todo y ha dedicado su vida entera. Y esta frase me parece increíble para definirlo, ¿no? Dice: tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento y haré todo lo que esté en mi mano, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que mueras. Y fijaos que este es el cambio radical que os quiero transmitir. Los paliativos no son solo para morir en paz, sino que son para ayudar a vivir mejor. Otro testimonio más reciente es el de Pau Donés, ¿no? Que como todos sabréis, por casualidades de la vida, un día tuvo un dolor de barriga, se fue a urgencias y empezó a grabar, ¿no? Lo que hacen hoy las redes sociales. Mira, pues que tengo un dolor de barriga, me van a hacer un TAC, a ver qué sale. ¿Qué pasó? Que en ese momento se diagnosticó un cáncer. Y él decidió seguir adelante con este testimonio y lo transmitió durante toda su enfermedad. Entonces, lo que creo que es más importante de Pau es que, aparte de que lo conocimos, ¿no? En Vallebrón y a todos nos sorprendía su actitud y su entereza, es que decía esto, que el cáncer le había dado momentos gloriosos, de una clarividencia brutal, de una emoción como nunca antes había sentido. Y prueba de ello es que él decidió mantenerse hasta el final, controlándose sus síntomas, pero escogiendo cómo quería estar, dónde quería estar, con quién quería morir, que la última foto que veis, ¿no? Murió en su pueblo natal, y nos parece un testimonio también de gran admiración de los cuidados paliativos. Y bueno, ¿y entonces qué no es? ¿Qué no son? Voy a empezar desmitificando, porque creo que es lo más importante. ¿Qué no son los cuidados paliativos? Pues como veis he puesto un dinosaurio, porque ese es el viejo concepto, ¿no? De los cuidados paliativos. Los paliativos son para morir bien. Y dices esto y está bien, pero no es todo.
¿Qué son los equipos de cuidados paliativos? O sea, ¿qué no son? Perdonad. Son profesionales sanitarios para enfermos terminales, para cuando hay que poner morfina o cuando ya no hay nada que hacer. Este es el concepto que seguro que muchos de vosotros, no voy a preguntar, pero seguro que muchos venís con esta idea, ¿no? Y este es el reto, hoy a ver. Entonces, ¿qué son? ¿No? Fijaos esta flor, ¿no? Este diente de león, que de hecho es el símbolo de los cuidados paliativos. Este diente de león que va creciendo, va floreciendo, va envejeciendo hasta que finalmente se dispersa, ¿no? Pues esa es la idea de la continuidad. Como veis, la Organización Mundial de la Salud me lo ha puesto muy fácil porque me va a ayudar a definir los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué son? Pues de parte de la OMS nos dice que los cuidados paliativos son los que proporcionan alivio de síntomas, que esto lo hemos dicho claro desde el principio, integran además aspectos psicológicos y espirituales de los pacientes. Además, ofrecen soporte para vivir tan activamente como sea posible hasta el final. Y esto lo remarco. Y lo siguiente es que afirman la vida y que consideran la muerte como algo que es normal, que es inevitable, pero que ni la adelantan ni la posponen. En contra de la creencia también de muchas personas, ¿no? De que cuando un paciente va a paliativos, enseguida lo van a sedar y se va a morir y se va a acabar todo, ¿no? Pues bien, ¿qué sí es? ¿Qué quiero transmitiros? ¿Qué sí es? Los cuidados paliativos, como veis ahí hay un robot supermoderno que dice paliativos para vivir más y mejor. Esto según donde lo digas se te ríen. Yo he trabajado en Vallebrón y tú le dices a un oncólogo que el paliativista es para que el paciente viva más y se ríe de entrada, pero os explicaré por qué. Entonces, el equipo de cuidados paliativos es un equipo multidisciplinar, por tanto no es un médico, sino que es un médico, una enfermera, un trabajador social, un fisioterapeuta, bueno, un montón de gente que interviene en situaciones potencialmente graves e incurables, esto es obvio, pero que además su fortaleza principal es ofrecer un excelente control de síntomas. Es decir, desde paliativos no se contempla que haya un paciente con dolor, con disnea, con sufrimiento. No, o sea, es imperdonable. De hecho, nuestra misión es que no la haya. Se trata la enfermedad, pero no solo se trata la enfermedad. Tratamos neumonías, tratamos un montón de cosas que podemos mejorar. Pero sobre todo lo que hacemos es cuidar a la persona y a la familia. Y por último, que esta frase me parece brutal, la leí hace poco, acompañan a gestionar la experiencia de enfermedad de uno mismo. Me parece que esta frase es maravillosa porque transmite que no estamos hablando de un enfermo, estamos hablando de una persona que ha tenido una ruptura vital por un diagnóstico grave y que necesita que estemos ahí acompañándolo, no solo que le tratemos un cáncer o que le tratemos cualquier otra cosa. Y bueno, lo que os decía del equipo multidisciplinar. No, para nada solo un médico. Aparte que si solo fuera un médico, habría cantidad de médicos diferentes que podrían hacer paliativos, ¿no? Porque de hecho no es una especialidad todavía. Hay médicos de familia, de interna, geriatras, oncólogos, de todo. Pero necesitaremos siempre trabajo de enfermería, de psicología, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. O sea, acabamos siendo un equipo brutal, todos volcados al paciente, pero también a los familiares. Como veis, los más importantes en este equipo son esos, paciente y familia. Sin ellos en el centro, imposible que nada de esto funcione. Y entonces, ¿cuándo interviene, no? Porque hasta ahora todos pensábamos que los cuidados paliativos intervenían al final de la vida, ¿no? Bueno, pues aunque venimos a hablar del final de la vida hoy aquí, me gustaría cambiar eso. Porque ahora se defiende lo que se dice la intervención precoz de los cuidados paliativos, ¿no? ¿Y qué es precoz? Pues mirad, esto es un artículo que se publicó en una revista que se llama New England, que no sé si alguno lo conocéis, es una revista puntera en medicina interna, es como la reina. Entonces, en New England, en el 2010, hubo un estudio que pretendía ver un poco qué pasaba con los pacientes que se habían diagnosticado de un cáncer de pulmón no curable, ¿no? Pero al principio de la enfermedad, ¿qué pasaba? Si en vez de llevarlos solo el oncólogo, además, desde el principio los llevaba un paliativista. Entonces, bueno, ¿qué salió? Pues salió pues, lo que los paliativistas ya sabíamos, ¿no? Que estaban mejor de dolor, que no tenían otros síntomas, que estaban más tranquilos, que dormían mejor, tenían menos índices de depresión, bueno, todo lo bonito que esperamos y que sabemos los de paliativos, ¿vale? Pero la sorpresa cuál fue para el oncólogo, que por cierto fue todo un golpe en toda la cara, que además vivían más. Que los pacientes que llevaba onco y paliativos vivían más. Y entonces, claro, ahí fue cuando la gente se revolucionó y dijo, ¿cómo que vivir más? Pues si paliativos es para cuando se mueren, ¿no?
Pues ahí está, eso es lo que quiero explicaros. Si veis esta gráfica de aquí, esta gráfica habla de la enfermedad, ¿vale? Este es el inicio, cuando se diagnostica, y aquí está la muerte. La parte de arriba habla de la intervención curativa, es decir, del oncólogo poniendo una quimio o el cardiólogo poniendo un tratamiento. La parte de abajo habla de la intervención paliativa, que no significa sedar, significa calmar el dolor, calmar el ahogo, calmar la ansiedad, ¿vale? Fijaos que a medida que la enfermedad avanza, el que va a curar interviene menos y el que va a paliar interviene más, ¿no? Pero esto es la situación que nosotros diríamos ideal. Yo quiero que me pase esto. Yo quiero que el día que me diagnostican una enfermedad grave, si me diagnostican un cáncer, yo tenga a un lado el oncólogo diciéndome que me va a poner una quimio y al otro lado un paliativista o un médico especialista en que me garantice que no voy a tener dolor, que si estoy angustiado me va a buscar un psicólogo, que pueda hablar con él en cualquier momento para explicarle mis inquietudes y que poco a poco esta persona que yo he conocido desde el principio me vaya acompañando y que al final para mí no sea un ser extraño que aparece cuando sé que estoy muy mal, que es lo habitual, ¿no? Uy, ha venido el de paliativos, esto es que ya se acaba, ¿no? Si mi paliativista está desde el principio, yo esto lo voy a vivir como una suerte porque tengo a la persona de confianza a mi lado. Bueno, y entonces, en resumen, con todo esto que os he dicho, ¿qué aporta para mí la intervención precoz? Lo primero, lo de siempre, los síntomas bien controlados y apartado emocional bien controlado. Y fijaos, bien controlado desde el principio, porque ¿qué momento va a ser más impactante? ¿El que yo estoy en el hospital y me acaban de hacer un TAC y me acaban de decir que tengo un cáncer metastásico? ¿O 3 semanas más tarde? Seguramente al inicio, ¿no? Estaré bloqueado yo, estará bloqueado mi familia. Además, seguramente estaré con dolor porque todavía no acaban de saber bien qué tengo. Pues, ¿qué pasa? Que si un paliativista interviene ahí, las cosas van mucho más fluidas. Lo siguiente, la comprensión evolutiva de la enfermedad. Cuando nos diagnostican una enfermedad, a menos que seamos médicos, no sabemos lo que nos va a pasar. No sabemos, voy a tener dolor, me voy a ahogar, esto cómo va a ir, en cuánto tiempo. La mayoría de los médicos, muchas veces por temas de tiempo, no se pueden sentar a nuestro lado y decirnos, mira, lo más probable es que a partir de ahora tengamos que hacer esto, pase lo otro, pero tú estate tranquila, que a medida que vaya pasando yo te lo voy a ir explicando. Esto no suele ser así. Vas a la consulta al médico, te miran el TAC, hoy hacemos quimio, adiós. Y tú te quedas con todas las preguntas, ¿no? Pues esto es lo que queremos ayudar a comprender la evolución de la enfermedad con el paciente. Lo siguiente, que es muy importante, hacer protagonista al paciente de la toma de decisiones. Es decir, no dar nada por sentado. No es que voy al oncólogo y me dice que me toca esta quimio y yo me callo. No, yo tengo que ir sabiendo que me van a ofrecer un fármaco que si tengo dudas tengo que preguntar. Y si el oncólogo me lo puede explicar, me lo puede explicar el paliativista, ¿no? Y juntos empezar a tomar una serie de decisiones que van a ser fundamentales durante toda la enfermedad. No esa vieja imagen paternalista del médico que pone el tratamiento y el paciente que obedece. Lo siguiente, la información completa y el compromiso total de la familia. Porque habitualmente, en la mayoría de consultas, la familia es el que acompaña, que estáis sentado en la silla de al lado y acompaña al paciente. En paliativos no. En paliativos para nosotros es tan importante la familia como el paciente. Y queremos que siempre estén informados de todo. Si el paciente lo quiere, claro, ¿no? ¿Y eso qué hace? Que si nos conocen desde el principio y saben cómo van a ir las cosas desde el principio, su implicación va a ser total, porque sabrán que estamos, ¿no? No como aquellas familias que llevan ya a veces 2 años de enfermedad y cuando nos llegan agotadas y te vienen a decir, mira, yo ya no puedo más, ¿no? Que es frecuente, yo ya no puedo más. Estas pacientes y estas familias, si tienen un soporte desde el principio, no se agotan. Lo siguiente, pues el vínculo temprano. Pues todo esto que os he explicado, como entenderéis ahora, no es lo mismo que desde el principio yo tenga al paliativista al lado y diga, qué bien, que tengo tu teléfono, te puedo llamar si tengo cualquier problema, que ingrese cuando me queda un mes para morir, me aparezca una figura que me diga, buenos días, soy el de paliativos, y yo diga, vale, ya, estoy acabado, ¿no? No tiene nada que ver. De esta manera, ¿qué hacemos? Rompemos prejuicios. Y lo último, lo que decíamos de las cifras de supervivencia, que no sé si a alguno le sorprende todavía. Yo creo que es sorprendente porque tampoco os he explicado por qué mejoran las cifras de supervivencia. Pero bueno, creo que es importante que sepáis
que como los equipos de paliativos nos implicamos mucho con los pacientes, los llamamos mucho, estamos muy pendientes, somos los primeros que nos enteramos a veces si ha hecho una infección, si ahora se encuentra mal, si tiene náuseas. A veces nos enteramos antes que el oncólogo. ¿Y qué hacemos? Pues oye, me llamas mañana, empieza a tomarte esto y si no estás bien me vienes a ver. ¿Eso qué hace? Pues lo que antes podía haber acabado como una infección grave en la UCI, a lo mejor lo hemos conseguido detectar antes y frenarlo antes. Por eso alarga la supervivencia. Y bueno, esto es muy bonito lo que os he contado y os he de decir que esto es verdad casi en mi hospital, ¿no? Porque nosotros tenemos esta idea y estamos haciendo picopala todo el tiempo para conseguir esto. Pero en la inmensa mayoría de hospitales del mundo esto no es así, ¿no? Y tenemos aquí a la persona fracturada. Tenemos una persona fracturada porque ha seguido, después de un diagnóstico grave, ha seguido solo el camino, ¿no? Ha seguido un camino donde le decían lo que tenían que hacer y donde constantemente le daban malas noticias y donde al final ha llegado un punto que le han dicho, mire, ahora ya sí que ya no hay nada que hacer. Y tiene esa sensación de rechazo. Ya, tú a paliativos, ¿no? Pues mira, ¿qué pasa? Pues son pacientes que cuando llegan así, al final a paliativos, llegan con una enfermedad súper avanzada, con síntomas mal controlados, desesperanzados, con sensación de pérdida total de sentido y de dignidad. Las familias asustadas, bloqueadas y claudicadas, es decir, ya no puedo más, hacer lo que queráis, pero ya no puedo más. Y a veces tenemos muy poquito tiempo, a veces incluso días o alguna semana, para intentar arreglar algo de esta situación. Y entonces lo que os digo, ¿qué podemos mejorar? Pues de entrada lo que estoy haciendo yo aquí, que es hacer mucha divulgación y explicar que los cuidados paliativos tienen que entrar antes, porque esto nos va a ayudar a todos, seas paciente o seas familia, a llevar mucho mejor la enfermedad y a entenderla. Vale. Bueno, y otra cosa importante, la implicación social. Se está haciendo muchísimo voluntariado y mucha difusión de todo esto, ¿vale? Y bueno, ya he acabado. Este es el equipo CORE, ¿no? El equipo inicial que montó la clínica, mis compañeras. Y ahora, si os parece bien, os pondremos un vídeo, que es el vídeo de presentación que hicimos en Cuidas, que es la clínica cuando se abrió. Cuidas Vic Barcelona es un proyecto que nace en la Universidad Internacional de Cataluña y que enfoca su atención en el cuidado. Perdón, no, que digo que mientras que podemos ir preparando preguntas. Cuidas Vic Barcelona es un proyecto que nace en la Universidad Internacional de Cataluña y que enfoca su atención en el cuidado de los pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias. Cuidas está compuesto por un equipo de personas, un equipo con alta vocación de cuidado, multidisciplinar, incluido por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. És important que la intervenció dels equips de cures pal·liatives es faci de manera precoç en el curs de la malaltia, no només en pacient oncològic, sinó també en altres situacions de malaltia crònica avançada. La espiritualidad es una de las dimensiones que forman parte de las necesidades de las personas. Esta es especialmente esencial y tiene que ver con que abordemos el sentido de la vida, el legado, ¿no? Los aspectos más relevantes que nos han hecho crecer y vivir como personas. Y por tanto hablamos de necesidades multidimensionales y una atención multidimensional o total de las necesidades de estas personas y de sus familias. Un voluntari ben preparat que està al costat del malalt perquè vol, que està allà on els altres en general no volen estar i que entrega el seu temps gratuïtament, suposa pel malalt la demostració de que segueix important, de que segueix sent persona. I això el dignifica el malalt, és el do de la gratuïtat. I pels familiars suposa una descàrrega, doncs significa un gran alleugiment i
significa també sentir que no tota la càrrega va sobre ells. Para nosotros que el equipo de paliativos contactara con mi marido fue pues como un regalo. Para él estar acogido por el equipo era estar en casa. De la forma que nos acompañaron, la forma que nos ayudaron, la forma que nos explicaron. Dentro de la tristeza, una suerte, sobre todo para ella y después para el resto de nosotros. Por eso decía también que era una suerte, ¿no? Porque no todos los hospitales tienen este servicio. Me ayudaron a entender cuál iba a ser el proceso y también me dieron fuerzas para hacer las preguntas que yo necesitaba hacer, para poder gestionar la enfermedad, para poder ocuparme de él, pero también de mi hijo, o de las cuestiones administrativas que son, pues no sé, una parte muy farragosa del proceso que al final es lo que menos te apetece hacer. Una de las cosas más importantes es que en este final del tramo de la vida de una persona que está enferma, en este caso era mi madre, fue una ayuda muy importante para darle en sus últimos días una calidad de vida. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Ahora pasamos a la intervención del Musén. Natalia, cambiamos de sitio. Bueno, mientras voy presentando a Musén Xavier Sobrevía Vidal, es sacerdote de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, doctor en Medicina por la Universidad de Navarra, ha recibido el premio de investigación en bioética de la Fundación Víctor Grífols por el trabajo titulado La comunicación del enfermo oncológico en situación terminal con el médico. Es asesor en espiritualidad del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa y actualmente es párroco de la Iglesia de Sant Just Desvern y delegado diocesano de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Sant Feliu de Llobregat. Y él nos va a hablar de la atención pastoral al final de la vida. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a los coloquios de Bonaigua que me habéis invitado y también a todos vosotros por estar aquí. El texto de la presentación está en catalán, pero iremos pues leyéndola y hablando en castellano. Bien, a ver si esto... Tendría como 5 apartados esta exposición. Primero, el derecho fundamental a la atención religiosa. Una idea muy importante es que no es un privilegio. En segundo lugar, el valor de la espiritualidad en la enfermedad. En tercer lugar, algunos criterios para la relación con el enfermo. En cuarto, ser cristiano en la enfermedad. Y finalmente, comentar un poco la Carta Samaritanos Bonus sobre la atención a las personas en fases críticas y terminales de la vida, publicado hace 2 años. Es un texto muy bueno por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Algunos lo sabréis, pero a veces puede parecer que el pedir atención religiosa en un hospital, en una residencia o incluso en un domicilio, pues como si fuera una cosa, pues mira, un poco, pues para gente como muy extraña, una cosa casi, pues como una excepción, un privilegio. Y esta idea me parece que es muy importante que nosotros tengamos claro que no es esa, sino que es un derecho fundamental la atención religiosa. Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 18, pues nos habla de que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y más adelante nos dice que tenemos también derecho a manifestar nuestra religión o creencia por medio pues, de la práctica, del culto y también de la observancia, digamos, de las prácticas religiosas.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado en 1966 y por España en 1976, también hay un artículo que hace referencia a la libertad de tener o adoptar la religión, las creencias de la elección de cada uno. Libertad de manifestar nuestra religión, tanto en público como en privado, y también mediante el culto, la celebración de ritos, de prácticas, etc. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 también nos habla en el mismo sentido, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, y que este derecho implica la libertad de manifestar nuestra religión, nuestras convicciones, individualmente, colectivamente, en público y privado, a través también del culto, de la enseñanza, de las prácticas y la práctica, digamos, pues de los ritos correspondientes. También el Convenio de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del Consejo de Europa, aprobado en el año 2000 en Roma, y en España pues nos adherimos en el 2008. Y si llegamos ya a nuestra Constitución, pues también hay el artículo 14 que recoge el que por motivos religiosos no ha de haber ninguna discriminación, lo cual es muy importante pensando también en el tema de la objeción de conciencia. Y el artículo 16 que nos habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, que garantiza, pues, sin más limitación, pues, que el orden público. La Constitución española, sus artículos se desarrollan en una ley orgánica que se aprobó en el año 1980 de libertad religiosa. El artículo 1.2 nos dice: las creencias religiosas no constituyen un motivo de desigualdad y discriminación ante la ley. En el artículo 2.1, apartado A, la libertad religiosa y de culto queda garantizada por la Constitución, es un derecho de cualquier persona, y concretamente, si nos vamos al apartado B, pues dice: practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de la propia confesión, pues es un derecho, además de conmemorar las festividades, celebrar los ritos matrimoniales, etc. Recibir esa asistencia religiosa de la propia confesión, lo cual se concreta también en el artículo siguiente, que dice: la aplicación efectiva y real de este decreto, de esta ley, los poderes públicos han de adoptar medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los ambientes públicos militares, hospitalarios, asistenciales y penitenciarios. Es decir, hay ese compromiso como concretándolo para que sitios donde además, en cierto modo, la protección o, en cierto modo, la organización depende del Estado, ¿no? Y a partir de ahí, pues vemos cómo hay acuerdos del Estado español, pues, con las principales confesiones y también, pues, con la Generalitat de Cataluña, unos acuerdos marcos para permitir y facilitar ese acceso a la asistencia religiosa en centros hospitalarios. Concretamente, en el acuerdo marco con la Iglesia Católica, pues se especifica el que en los hospitales públicos pues exista una capilla católica y un despacho. Así pues, yo me gustaría, un poco resumiendo este primer apartado, el que todos tomáramos más conciencia de la importancia de gestionar bien la libertad y la práctica religiosa como un derecho básico de la persona. No estamos pidiendo ningún privilegio. Esto quizá a veces, también como se concreta, pues todos los hospitales, o casi todos, tienen algún capellán o sacerdote de referencia. A veces vas a la enfermera en el control, pides al capellán y no tiene ni idea. Bueno, pues hay que animarla a que pregunte o a que lo solicite. Y por parte de los que estemos pues algún tipo de creencia religiosa, también el solicitarlo, porque en los hospitales no solamente pues tenemos un sacerdote conocido, sino también pues los hospitales pues tienen un referente para poder dar esa atención religiosa. Segundo apartado, pues está el valor de la espiritualidad en la enfermedad. Ya si partimos de la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud, y nos habla de este estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de enfermedad. En este sentido, pues sí que uno ya ve detrás de esta definición pues que la necesidad de que se quiere dar una atención integral a la persona. Y en este sentido, que es lo que reclama la dignidad, el valor de cada persona. No hace referencia directa a la espiritualidad, pero sería una de las cosas pues que también pues habrían de tener en cuenta. Ya ha citado antes la doctora Natalia, la doctora Saunders, pionera de los cuidados paliativos, inaugurando el St. Christopher's Hospice en 1967 en Londres, y que ella también pues daba mucha importancia a esa atención integral. Tiene el concepto del dolor total, atendiendo a sintomatología o sufrimientos que pueden tener un origen físico, más psicológico, emocional, más de tipo social o también incluso económico, y también los
Sufrimientos que puedan derivarse de las creencias y de la espiritualidad. Y ahí, concretamente, pues es la pionera de cuidados paliativos, nos dice, las creencias de la persona afectan a su calidad de vida. Estas ayudan a hacer frente a las dificultades de la vida, estructuran la experiencia, infunden significado en las cuestiones espirituales y personales y, más en general, brindan a la persona una sensación de bienestar. Pienso que esto sería clave en que en nuestros entornos médicos, sanitarios y también de población en general, pues se tuviera mucho más en cuenta y ver justamente esa atención como una aliada en la atención para dar un mayor bienestar al paciente. Para muchas personas la religión, las creencias, pues una fuente de consuelo, de bienestar, de seguridad, de sentido, de arraigo, de fuerza. Olvidarnos de eso es un gran desperdicio. Así pues, una persona que está centrada espiritualmente puede ahorrar mucho estrés en el personal sanitario, en la familia y también incluso pues, el gasto en calmantes u otros medicamentos. Y así pues también la Organización Mundial de la Salud, hablando de espiritualidad, pues nos la define como aquella que se refiere a los aspectos de la vida humana que tienen a ver con las experiencias. Pensemos ahí pues tanto las vivencias por parte de pensamientos que vamos a tener como las acciones, que trascienden los fenómenos sensoriales. Y ahí incluimos que no solamente pues entraría el aspecto religioso. No es lo mismo que religión, aunque para muchas personas la dimensión espiritual incluye un comportamiento religioso y se percibe vinculado con el significado, con el propósito de la vida y también pues vinculado pues a las necesidades a veces de perdón, de reconciliación y de afirmación de los propios valores. Así pues, atender la dimensión espiritual, atender a toda la persona, mejora pues el trabajo de los profesionales y mejora el confort del enfermo. Me salto algunos aspectos para no alargarme. Y así pues, en momentos especiales, el ser humano se pregunta por el sentido. Y así vemos, pues, como especialmente en la etapa final de la vida, pues las preguntas sobre el sentido es más fácil que surjan en la persona. Sobre quién soy, de dónde vengo, cuál es mi destino, a dónde voy, por qué existe el mal, qué hay después de esta vida, qué hay después de la muerte. Preguntas que encontramos en muchas culturas, en muchas religiones, de alrededor del mundo. Así pues, estas preguntas son preguntas que tienen su origen común en la necesidad de sentido que desde siempre tiene el hombre. De la respuesta que se dé a estas preguntas depende pues la orientación que se dé a la existencia y también cómo se hace frente a la enfermedad y al final de la vida y ante la muerte. En un tercer apartado, comentar brevemente pues unos criterios para la relación con el enfermo. Me parece muy importante rescatar o quizá pues poner por primera vez, pero la idea del amor. Las personas no son cosas y todos estamos, en cierto modo, sedientos de ser amados. Y reconocer esa realidad tan profunda, tan universal, es muy importante. En general, pero de un modo especial, ante la enfermedad, ante el enfermo, ante un enfermo en la etapa final de la vida. No podemos tratar a las personas como objetos. Las personas tienen su valor, su dignidad y merecen que las tratemos pues con la cercanía y con el interés necesario. El autor Sanders también en un libro magnífico sobre unas conferencias que dio también decía no solamente estamos para cuidar, sino también para preocuparnos por los enfermos. Y eso tiene una raíz también, si queremos, pues profundamente cristiana. Quizá no únicamente cristiana, pero profundamente cristiana. Segundo aspecto sería también el preguntar para detectar las necesidades espirituales. ¿Cuántas veces no se pregunta? Es como un tema tabú. Sería muy importante que el hablar de Dios fuera normalizado en nuestra sociedad y en nuestras familias, pero de un modo especial también ante el final de la vida. Es decir, cuántos enfermos dices, ven a un sacerdote, como quien dice, pues en un hospital, y entonces pues ya es como que me voy a morir o qué. Un poco esta reacción, esta respuesta, ¿no? Bueno, de entrada pues es casi, en nuestra cultura lamentablemente, pues un acto muy reflejo y decir, bueno, pues bueno, nos moriremos todos algún día, ¿no? Pero en cierto modo, el que realmente tuviéramos sensibilidad para detectar también esas necesidades espirituales. Y así pues, a veces preguntarle a esa persona qué es lo que en este momento de enfermedad y enfermedad avanzada pues te está ayudando, ¿no?
Si quizás es la familia, si quizás es una cosa u otra, o hasta qué punto también pues tus creencias, incluso sin hablar de religión, tus creencias te ayudan en este momento, y pues poder también plantear el que pues hablemos con nosotros, con cada uno de los que estáis aquí, pues de estos temas, y hasta qué punto, pues si quieren, pues hablarlo con un sacerdote, ¿no? También sin que eso tenga que suponer pues ningún compromiso en tener pues que recibir ningún sacramento. Así pues, la importancia de conocer la manera de pensar del paciente, de las personas, las creencias, respetarlas y hablar de ellas. En el cuarto punto, pues ser cristiano en la enfermedad. ¿Qué recursos tenemos? Yo pienso que no solamente están los sacramentos, que un poco pues vienen a continuación, sino que también estaría pues desde el modo como nosotros conectamos, cómo acogemos, cómo acompañamos, cómo acompañar en el silencio, en esos silencios a veces tan duros, pero tan importantes de no romper con una frase tonta. Cuántas veces estamos mucho mejor callados y a veces con una cierta tensión interior porque te gustaría decir algo, pero cuidado con decir cosas que son superfluas o que en cierto modo pues justamente no van a aportar nada a esas situaciones, ¿no? La sola presencia muchas veces es muy importante. El que te pueda mirar a los ojos, que te pueda preguntar, el que él se pueda quejar a alguien sin que alguien le diga, no le des tanta importancia, ya te pondrás bien y cosas así, tópicos que no nos llevan a nada. Entonces, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Saber a veces dar alguna orientación, a veces rezar con esa persona, a veces quizá leer un fragmento de algún texto sagrado o de la Biblia o algún texto espiritual. Son maneras también como recursos para esa atención pastoral que va mucho más allá de la presencia del sacerdote y que cualquiera de los que estáis aquí pues también puede hacer. También el ofrecer pues los sacramentos o la presencia pues de alguna gente pastoral o sacerdote, ¿no? Y ahí pues está la dimensión sacramental, ¿no? Con esos sentido que tenemos como católicos de momentos de encuentro con Dios, de encuentro y unión con el Señor. Nos da la gracia de Dios, pues la administración de la comunión, el recibir pues ese alimento que nos abre las puertas a la vida eterna, la confesión para recibir también la paz por las culpas cometidas y el perdón de los pecados, y también el sacramento específico de la unción de los enfermos, que no hay que esperar a que la gente tenga una enfermedad muy avanzada, y esto sería muy importante que la gente pues la recibiera pues cuando ya estamos en la ancianidad. Pues yo en la parroquia pues invito a que todas las personas con más de 80 años pues reciban la unción de los enfermos sin tener ninguna enfermedad, y hacemos en muchas parroquias pues esa celebración de la unción de los enfermos comunitaria en mitad de una misa, pues en tiempo de Pascua, por ejemplo, pues para también visibilizar que el Señor pues quiere acompañar de modo especial a esas personas enfermas o ancianas, ¿no? Bien, la unción de los enfermos, como os decía antes, es un acto pues de acercamiento, pues de amor hacia esa persona. Y es muy importante y muy bueno que la persona sea consciente, es que se va a enterar que va a morir, es que tiene derecho a saber que va a morir. Eso sería por otro lado para hacer todo un debate, pero en cierto modo después está el hecho de que esa persona pues también pueda recibir ese auxilio espiritual si es creyente, ¿no? Si no es creyente, pues no. Es decir, aquí también respetando las convicciones de cada persona, ¿no? Y cuánta gente anda un poco así en un mar de dudas, Entonces pues también hay un poco el manejo de la situación pues para ofrecer esos auxilios, ¿no? Un aspecto, y estando aquí pues personas pues del ámbito de la salud, qué importante es que en la unción de los enfermos la enfermera no desaparezca o incluso el médico. Es una ceremonia que dura pues 10 minutos, si uno se alarga quizá 12 y si uno va muy rápido quizá 7. Pero en este sentido la fuerza que eso da también de acompañamiento a la familia, que como también decía Natalia muy bien, es la unidad, cuidar la familia y el enfermo, es muy grande y muy potente. Y da mucha paz a la familia, pues también el haber podido dar esos auxilios espirituales al enfermo. Y será muy bueno que el enfermo pues tenga conciencia de que está rezando y que se está pidiendo por él. Y en quinto y último apartado, aunque queda un minuto, os lo propongo como lectura. No es muy largo este texto, pero es muy específico de lo que estamos hoy hablando y ante la situación que hoy estamos teniendo, ante la legalización de la eutanasia. Se llama, pues eso, el buen samaritano, parte de la experiencia del buen samaritano, la parábola de Jesús, pues esa persona que deja su viaje para atender a ese enfermo que no conoce de nada, que ha sido apaleado por unos bandidos, y a partir de ahí, pues cómo tratar y atender a las personas en las fases críticas y terminales de la vida.
Surge este documento justamente, y lo publican hace 2 años, para dar respuesta al desafío que plantea el suicidio asistido y la eutanasia voluntaria. Es decir, trata específicamente estos temas de una manera bastante clara, profunda, y yo pienso que puede ser muy interesante el conocerlo. La atención pues, que espiritual y las dudas que emergen en la celebración de los sacramentos en el caso de esas personas que intentan poner fin a la propia vida. Y cómo reclama hoy una respuesta por parte de la Iglesia. Y proporciona pues, también pautas pastorales precisas y concretas, de manera que a nivel de cada diócesis pues, se pueda afrontar y gestionar estas situaciones complejas. Es muy importante que tengamos claro la gravedad y el crimen que supone provocar la muerte intencional de un paciente, y ante lo cual pues, no se puede pues, colaborar ni transigir. En cierto modo, también nos puede ayudar mucho la lectura pues, de la encíclica Evangelium Vitae, que publicó en 1995 San Juan Pablo II, que trata también del aborto y también específicamente de la eutanasia. Y lo dejamos aquí para no quedarnos el tiempo de las preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, empezamos ya el turno de preguntas. Yo he preparado unas cuantas por si nadie se animaba, pero veo que ya se están animando. Además, muchas se me han resuelto. Francisco. Si les parece, se presentan un poco, si es personal sanitario o no, y hacen la pregunta diciendo a quién va dirigida. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Mayra García Nieto, coincide que soy directora de comunicación de WIP Barcelona, y mi pregunta iba enfocada a la doctora Natalia Iriarte, justamente por lo que ha comentado de la importancia de los voluntarios. Si podía explicar un poco qué formación, o si tienen que tener algún tipo de formación, y sobre todo qué perfil, porque, claro, sobre todo se ha comentado aquí el tema de los silencios, ¿no? Yo me imagino esa persona acompañando, qué perfil debe tener, qué formación, porque no es un voluntariado fácil, ¿no? En principio, tiene que tener una sensibilidad especial. Pues bueno, la pregunta va por aquí, ¿no? Para ser voluntario, ¿qué tipo de formación o qué tipo de perfiles? Muchas gracias. Pues gracias. Creo que es una pregunta muy importante porque, bueno, como entenderéis, es justo lo que dice, ¿no? No es lo mismo ser un voluntario en un hospital para hacer compañía a un abuelito ingresado por, no sé, por una insuficiencia cardíaca que se irá de alta, que acompañar a una persona que está al final de su vida y que también si va al voluntario es porque a veces está solo el paciente, ¿no? Entonces, efectivamente, la formación no es fácil. O sea, se entrevistan a las personas que se presentan como voluntarias y se les obliga, por supuesto, a pasar una formación específica en acompañamiento al final de la vida. Ahora mismo nosotros estamos trabajando con Oncolliga, sobre todo, que ellos tienen muchos años de experiencia ya de voluntariado en esto. Y también hay otras entidades como es Paliaclinic, no sé si os sonará, Swanity. El doctor Trayero, que es de hecho el que salía en el vídeo, él es el que ha montado todo ¿no? Ha dado el valor de la formación al voluntariado. Entonces, realmente yo creo que si los voluntariados en sí pueden ser más o menos fáciles, al final de la vida tiene que ser el más complejo y el más exigente, está claro. Y sí que se enseña mucho sobre que a veces es mejor acompañar y no hablar, que a veces estos silencios son fundamentales para que el paciente se pueda abrir y bueno, que también se respeta muchas veces que a lo mejor un paciente no quiere tener un voluntario, ¿no? A veces puede ser más doloroso para el paciente meterle un voluntario sí o sí porque está solo que no respetar el derecho a estar solo, ¿no? Entonces, bueno, es una buena pregunta, exactamente no te sé decir, pero podría preguntarle a nuestra trabajadora social, que es la que gestiona todo el voluntariado. Hola, muchas gracias. Ha sido unas exposiciones estupendas y me han encantado. Soy el doctor Amadeo Montané, soy neuroradiólogo intervencionista, trabajo en Belviche y tengo mucha relación con la Clínica del Dolor y con el ICO. Entonces, esta pregunta va un poco encaminada hacia la doctora Iriarte. Usted sabe mejor que yo que uno de los temas fundamentales en los cuidados paliativos es el dolor físico.
es, yo creo que, no sé si es el más importante, pero es de los más importantes. Entonces, el dolor muchas veces en pacientes terminales o no terminales incluso puede llegar a ser terrible, ¿eh? Y es cierto que tenemos muchos fármacos para poder paliar estos dolores. Sin embargo, a veces no son suficientes. Y entonces no hay más remedio que acudir pues, a técnicas mínimamente invasivas, pues no sé, cifoplastias, vertebroplastias, bloqueos nerviosos, etcétera, etcétera, para poder paliar o incluso no solamente mejorar, sino incluso acabar con ese dolor, ¿no? Que realmente hace que la calidad de vida del paciente sea muchísimo mejor. Entonces yo quería preguntarle a la doctora Iriarte cómo lo tiene montado todo este tema en Cuidas, ese centro que usted trabaja, si tienen una buena relación con la clínica del dolor en el sentido, digamos, de fluidez en los pacientes, porque además, claro, con todas estas técnicas, todo este tipo de aparataje de alta tecnología como el TAC, la resonancia, etcétera, pues esos son elementos que evidentemente son caros, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo lo tiene montado o distribuido, ¿eh? Es una pregunta más bien técnica, pero creo que es importante poder saberlo y poder divulgarlo también, evidentemente. Sí. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Amadeu. Pues sí, es una buena pregunta. La verdad es que tenemos la suerte, que esto no lo he comentado, Cuidas es una planta que está dentro del Hospital General de Cataluña, ¿no? El Hospital General de Cataluña, como sabéis, es un hospital general que tiene de todo. Tiene resonancia, tiene TAC, tiene radiología intervencionista y tiene una unidad de dolor espectacular. Entonces, nosotros, ¿cómo lo tenemos montado? De entrada, nosotros, como médicos, sí que somos expertas en el manejo de opioides, ¿no? Y de otros fármacos para ayudar a tratar el dolor. Pero también es cierto que no esperamos a agotar todas las opciones. No vaya a pasar al paciente 2 meses de ahora le pruebo esto, ahora le pruebo lo otro, y si no funciona que se espere porque todavía no lo he probado todo, ¿no? Entonces, lo que hacemos efectivamente es hablar con radioterapia, que es uno de los servicios que nos ayudan más, ¿no? Porque las metástasis óseas son muy dolorosas y a veces no queremos hacerle perder tiempo al paciente pasando dolor, ¿no? Y radioterapia lo consigue en poco tiempo. Luego, radiología intervencionista, exactamente también, ¿no? Nos ayudan muchísimo. Y la clínica del dolor también. Lo que es muy importante es, ahora ya en términos muy médicos, el dolor neuropático, ¿no? Que es el dolor de cuando hay una infiltración de un nervio, cuando un nervio viene a ser como un dolor de muelas, ¿no? O con una ciática, que son dolores insoportables, ¿no? Estos dolores son los que hacen que el paciente se desespere en todos los sentidos. O sea, tanto porque lleva días sin dormir como porque llega a un punto en que no quiere seguir viviendo con ese dolor, ¿no? Y este tipo de técnicas, como es eso, infiltrar un nervio, ya sea desde lo que nos puede infiltrar cuando tenemos un dolor lumbar, ¿no? Que parece una tontería, a realmente ir al punto donde está el tumor afectando el nervio y allí inyectar una sustancia y que ese dolor desaparezca de golpe, eso es un cambio radical. Y eso supone que un paciente se quiera morir y te pida morirse ya porque no puede seguir, a que al cabo de 24 horas esté perfecto y con ganas de irse a su casa y de comerse una paella con la familia, ¿no? Entonces, por suerte, tenemos súper buena colaboración con ellos y esto se puede hacer porque estamos en un hospital general. Llegamos a estar solos y eso no se soluciona así, claro. Entonces, es la suerte que tenemos que agradecer al hospital donde estamos. Buenos días. Yo soy jurista, o sea que nada que ver con la medicina, pero sí que me he planteado muchas veces si es conveniente o no el testamento vital. El mal llamado testamento vital, porque el testamento vital no se conoce después de la muerte, sino se debe conocer antes del fallecimiento. Y si realmente es un buen instrumento para los médicos para conocer cómo ese persona, que el testador, en definitiva, quiere ser tratado pues, en el momento de los cuidados paliativos o antes del fallecimiento. Es decir, ¿recomendáis sinceramente la conveniencia de hacer un testamento vital
en ese sentido, ¿se consulta o se consulta más a los familiares del paciente? Y luego también decir que, bueno, claro, el testamento vital hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Tengo conocimiento que la Conferencia Episcopal Española pues tiene un modelo que en su día me lo miré y está muy bien, y que evidentemente lo que pretende es luchar de forma pacífica contra la eutanasia. Es decir, que cuantos más personas realicen este testamento vital y se inscriban en el registro correspondiente de la autonomía, pues y se manifiesten en contra de la eutanasia, pues es una forma, digo, pacífica, pues de acreditar de que hay mucha gente que no está de acuerdo con esta ley. Pero en definitiva, la pregunta ¿es necesario o conveniente el testar vitalmente, entre comillas, lo de testar, porque ya sé que es una manifestación que hay que consultarla antes de la muerte? A ver, es un arma de doble filo el testamento vital. De hecho, en el Congreso de Nueva York de los Médicos Católicos, de la Internacional que tuvimos el año 98, había unos ponentes que defendían el testamento y otros que decían que era un peligro, ¿no?